Hoy en UJA Investiga nos acercamos hasta la historia contemporánea. Para ello visitamos este departamento de la Universidad de Jaén y nos acompaña su investigador David Martínez. Bienvenido. Hola, buenos días y muchas gracias. Sí, soy David Martínez, pertenezco al Departamento de Antropología, Geografía e Historia, soy historiador y formo parte de un grupo, de un equipo de historiadores de las universidades de Granada y de Jaén, que estamos desarrollando desde 2007 concretamente un programa de investigación amplio con sede en la Universidad de Jaén sobre la desigualdad, sobre la construcción de la desigualdad. Bueno, ese programa que atiende a cómo se ha generado históricamente la desigualdad social, que entendemos que es un problema, un desequilibrio de las sociedades actuales, atiende, digamos, a tres ámbitos muy importantes donde se despliega la desigualdad. La familia, que puede ser un sitio muy confortable, pero puede ser también un sitio donde se genere, donde se jerarquice, donde se construya desigualdad. El mundo del trabajo, que sin duda es uno de los espacios donde más desigualdad se genera, de género, étnica, de clase, etcétera, y también el ámbito de las instituciones, ¿no? Me refiero a instituciones al Estado, me refiero cuando hablo de instituciones al mercado, me refiero cuando hablo de instituciones también a los agentes sociales, los sindicatos, los empresarios, porque en última instancia sus actuaciones y sus normativas regulan el funcionamiento de la sociedad, por ejemplo, regulan el funcionamiento de los mercados. Bueno, hay varias líneas fundamentales de este grupo. Yo señalaría básicamente tres. Una es la cuestión de cómo la migración, qué papel desempeña la migración en la construcción del mundo del trabajo, de los mercados de trabajo. Un tema que está muy de actualidad estos días. Sí, un tema absolutamente vigente, ¿no? Porque bueno, es un tema histórico y vigente. Los mercados de trabajo no son estáticos y a veces necesitan, digamos, aportaciones de hombres y de mujeres, de fuerzas de trabajo, que no siempre se encuentran de manera inmediata, ¿no? Sino tiene que implicar desplazamiento o movilidad territorial. Un segundo tema de investigación o línea de investigación importante de este programa amplio es la cuestión del género y el mercado de trabajo, que sabemos que también es un foco, ¿no? Donde se genera muchísima desigualdad, un tema absolutamente latente, y hoy en día las sociedades más avanzadas y los grupos más avanzados pues intentan neutralizar la desigualdad de género y el trabajo. Y un tercer aspecto, o una tercera cuestión, es lo relacionado con la conflictividad, cómo el trabajo, cómo la desigualdad a menudo genera desequilibrios en las sociedades que se pueden manifestar en forma de conflictividad, una conflictividad que puede ser controlada, regulada, pacífica y que es legítima, o también puede haber la conflictividad puede tener derivas más extremas, más radicales, más tóxicas o más peligrosas socialmente. Trabajamos en red de manera colaborativa. Como dicen con la Universidad de Granada también. Con otras universidades, bueno, no con la universidad, es que el grupo lo integra, el grupo tiene la sede en la UJA, pero tiene investigadores, historiadores y historiadoras de la Universidad de Granada y de la Universidad de Jaén. Pero nuestra colaboración no es con la Universidad de Granada, porque tenemos historiadores que trabajan aquí con nosotros, que son parte del grupo, sino con otro equipo de investigación de las universidades españolas, de las universidades españolas, concretamente del País Vasco, de la Universidad Complutense y de la Universidad de Barcelona. Son grupos comprometidos con la historia social, urbana, rural y con la historia del trabajo. Incluso con esos grupos compartimos determinadas metodologías, determinadas fuentes de información, determinados sistemas de clasificación ocupacional, porque muchas veces, bueno, si cada uno, digamos, trabaja sobre el mercado de trabajo y usa una receta taxonómica particular, una manera de clasificar, pues al final tú no puedes comparar con lo que hace. Es decir, que están ya muy acostumbrados al teletrabajo que ahora tan en auge está. Sí, bueno, el teletrabajo la verdad que ha sido una oportunidad extraordinaria, ¿no? Para algo impensable antes, ¿no? Teníamos un avión, un desplazamiento costosísimo, en tiempo, en espacio. Bueno, tiene esta parte buena de que seguramente reuniones técnicas determinadas pues nos las vamos a ahorrar, ¿no? Y te permite hablar con un colega de Siena o de Barcelona como si estuviéramos aquí. ¿Cómo enriquece esta colaboración, la investigación que desarrollan? Bueno, yo creo que enriquece mucho, porque la idea, yo creo que casi decimonónica de un historiador, de una historiadora que escribe ella sola un gran
una gran obra, un gran libro, está un poco fuera de juego, ¿no? Yo creo que la historia es una disciplina científica, forma parte del campo de las ciencias sociales y debemos de trabajar, por lo tanto, como trabajan las disciplinas científicas, y es con grandes equipos, con grandes redes estatales, internacionales, para que el trabajo trascienda, ¿no? Y eso repercute en que, digamos, tu trabajo va mucho más allá del ámbito meramente local, que evidentemente es importante, ¿no? Porque, bueno, en las situaciones, por ejemplo, la historia occidental han generado diversidad, desigualdades económicas, sectoriales, territoriales, sociales, pero a la vez forman parte de una historia común, ¿no? Y entonces es un laboratorio muy amplio. Y ahora mismo, ¿cuál sería el punto más relevante de la investigación? Sí, digamos, estoy aterrizando, ¿no? Y ahora mismo desarrollamos un proyecto de investigación en coordinación también con unos colegas de la Universidad Complutense, que se titula La transformación de la sociedad urbana andaluza contemporánea. Y lo que estamos intentando explicar es el cambio que ocurrió en la sociedad urbana andaluza entre la segunda mitad del XIX y en el primer tercio del siglo XX. Un cambio a través del mundo del trabajo. Muchas veces tenemos la idea de que la historia andaluza, que la historia española es una historia donde nunca había nada, donde siempre había retraso, donde nunca cambió nada, y hubo transformaciones y cambios muy importantes, ¿no? Y ese cambio lo intentamos analizar desde una perspectiva que nos parece fundamental, que es la del trabajo. Porque la perspectiva del trabajo es fundamental para entender el funcionamiento de una sociedad. Puede generar desigualdades radicales y en tercer término también puede ser, digamos, un foco de creatividad muy importante. Y de progreso. Y de progreso, pero también de explotación. Por eso es muy importante. Bueno, pues intentamos entender este cambio social urbano en las ciudades andaluzas. Hablamos de sociedad urbana andaluza sobre todo fijándonos en la población de las 8 capitales andaluzas y un par de ciudades, la de mayor tamaño en aquella época, Jerez de la Frontera y Linares, ¿no? Y en un periodo histórico donde pasaron muchas cosas, porque en la segunda mitad del siglo XIX las reformas económicas que el Estado liberal implementó desde el periodo isabelino, pues tuvieron muchos efectos en cómo se organizó la sociedad, la economía. De hecho, se construye, aunque se mantuvieran las estructuras sociales, las desigualdades, tal, pero se construye una nueva sociedad, se construye una nueva economía. Y eso, digamos, alteró el orden tradicional. El cambio político liberal y sus reformas económicas que afectaron al mundo del trabajo, el desarrollo del capitalismo agrario, del capitalismo industrial, del capitalismo financiero, del capitalismo comercial en Andalucía y en las sociedades urbanas andaluzas, trastocaron, alteraron las sociedades de las poblaciones, la vida de las poblaciones y el funcionamiento de las sociedades de las capitales andaluzas y de las ciudades más importantes. En el siglo XIX, y ahí le llevamos un poco la contraria a los teóricos sociales clásicos, y al mismo Marx y a Engels, ¿no?, que planteaban que el capitalismo, digamos, que iba a generar sociedades muy polarizadas entre el capital y un mundo del trabajo muy homogéneo, de proletarios, ¿no? Hoy sabemos que no es así y asistimos a un primer tercio del siglo XX donde vemos unas sociedades urbanas andaluzas muy desequilibradas, muy trastocadas, donde hay mucha complejidad en el mundo del trabajo, no solo la división entre trabajadores manuales o no manuales, sino otras muchas situaciones laborales, pero donde hubo mucha desigualdad y donde las condiciones de la vida de las clases populares, de la gente, es decir, del 85% de la población en las ciudades andaluzas, era inviable. La subsistencia era inviable, la pobreza era extrema, no había infraestructura, el sistema educativo era un desastre, el sistema sanitario solo al alcance de quien lo podía pagar. Cuando llega esa oportunidad de consolidar un sistema democrático en 1931 con la Segunda República, eso, digamos, la gente, las clases populares, los partidos republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, lo que hicieron plantear un programa de reforma social que no de revolución, tenía que ver con comer o no comer, tenía que ver con pasar frío, con vestirte o no vestirte, tenía que ver con tener una vivienda mísera o tener una vivienda mínima, tenía que ver con tener una vivienda, si te ponías enfermo, que te cuidara, tenía que ver con que si llegabas a la vejez pudieras vivir con dignidad. Bueno, lo que pasa es que era un contexto muy duro y donde también hubo radicalizaciones, ¿no? Pero claro, no es lo mismo la radicalización del que se niega a pagar impuestos cuando el 80% de la población lo pasa muy mal, que la radicalización de las clases populares que se radicalizan porque en un momento dado no pueden comer. Y este proyecto de investigación, hablando ya de una manera un poquito más concreta, estamos desplegando 3 aspectos específicos.
Por una parte, la cuestión de la migración y la formación de los mercados de trabajo en estas ciudades. Preguntándonos, intentando interpretar y explicar por qué la población rural salía del mundo rural, que es un tema además muy candente, muy importante. Normalmente lo hacían para ir a buscar trabajo a las ciudades, y también explicas cómo se integraba esa gente en un mercado de trabajo y unas sociedades urbanas que tenían sus problemas. Otra cuestión es la segmentación del mercado de trabajo, que todavía existe hoy. En función de tu procedencia social, de tu origen de clase, de si eres hombre o mujer, también de si eres autóctono, si eres nativo o foráneo, tu imbricación, tu entrada, tu destino laboral va a variar. ¿Y la última de las cuestiones? Y puede ser muy desigual. Y la última es un análisis específico de determinados trabajos donde el factor de clase y de género, trabajos donde las mujeres, tenían un espacio muy importante, como el servicio doméstico, como la producción textil, y bueno, también el trabajo de trabajadoras no manuales. Porque a través, digamos, del análisis de las circunstancias de este tipo de trabajo, donde había muchas mujeres, podemos entender cómo los factores de clase, de origen y de género actuaban, generando desigualdad, porque las instituciones no regulaban a favor de la desigualdad. Pues David, muchas gracias por hacernos este breve repaso por la historia que tan amplia es, por esta historia reciente que nos hace comprender mejor cómo hemos llegado hasta este punto. Y también aquí vamos a comprender mejor otros asuntos en UJA Investiga. La semana que viene volvemos.